Buenos días, buenas tardes, buenas noches a quien nos ve y bueno, bienvenidos a este tiempo de reflexión. Te les voy a invitar a que hoy participemos. Vamos a hablar de rebelión hoy. ¿Qué es rebelión? ¿Nos gusta esa palabra? ¿Les gusta? ¿Les desafía? Depende, bien, me gusta. Una de la rebelión que a mí más me gusta es la del Joe Arroyo. Esa es buena, ¿no? En los años 1600, cuando el tirano mandó las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Esa se llama la rebelión. Pues, esa es una rebelión que a mí me gusta. Ahora, a quien no le guste la rebelión, pues está bien, hay más canciones. ¿Sí? ¿Cómo? A los españoles no les gustó mucho esa rebelión. Pero curiosamente habrá gente que tampoco le haya gustado mucho esa rebelión. Algunos dirían ya seríamos campeones de fútbol a nivel mundial si no nos hubiéramos liberado de España, porque entonces tendríamos una Copa del Mundo. En fin, cada quien lo puede mirar de una manera diferente. La rebelión. Y la rebelión se define como el rechazo o resistencia a una autoridad, a un orden o a una jerarquía establecida. Eso es rebelión. Rebelarse. Diferente a emanciparse, pero esto es rebelión. Implica sublevarse, declararse en desobediencia civil. No necesariamente tiene que ser algo armado, no necesariamente tiene que ser pelea. Simplemente puedo rebelarme frente a un establecimiento o poner un punto de vista diferente a algo que está como normalizado o como algo que todo el mundo considera como normal. Y esos son digamos, los puntos de la rebelión. ¿Por qué les gusta y por qué no? Decías tú por aquí, Andrés Alfredo. Depende. Suéltala. La rebelión de los hijos contra los padres. Bueno, exacto, bien. Casi que es inherente al ser humano el rebelarse. ¿Por qué? Porque hay cosas que van en contra de lo que pensamos. Hay situaciones con las que no estamos de acuerdo. Y cuando no logramos a veces modificarlas, casi que nos paramos fuertes frente a algo establecido y nos rebelamos. Pues yo creo que la revelación de Dios nos tiene que servir para revelarnos, para mantenernos firmes y mostrar algo especial. Y ya vamos a ver en qué sentido nos vamos a revelar y creo que es un punto importante. En Mateo 24, que es el centro, digamos, de nuestro tema de hoy, hoy solo vamos a estar en Mateo 24, en Hebreos 11 y en Génesis 6. Son solo 3 pasajes que quiero compartirles y que espero nos generen un desafío. Dice Mateo 24, 37, la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. En aquellos días, antes del diluvio, la gente comía y bebía, se casaba, se daba y daba a sus hijos en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Como ellos no sabían lo que iba a pasar, vino el diluvio y los arrastró a todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. Esa es una reflexión que hace Jesús y han pasado miles de años cuando Jesús dice esto. Y les dice, la venida del Hijo del Hombre va a ser exactamente que en los días de Noé. Y eso implica preguntarnos cómo fueron los días de Noé. Pero el Señor da unos visos, dice, la gente estaba viviendo cotidianamente normal, se casaban, comían, bebían, se daban en casamiento y de un momento a otro apareció el diluvio. Y de un momento a otro estamos hablando de 100 años. 100 años que tardó Noé en construir un arca. O sea, el aviso no fue que Noé dijo, voy a construir un arca, señores, viene el diluvio, y la gente dijo, ah, bueno, ya en un mes lo tiene. No, la licitación de Noé duró bastante tiempo, contratando empleados. Me imagino cuántas dificultades tuvo, y partamos de una gran dificultad. Noé estaba construyendo un arca para un diluvio, y en la tierra no llovía. No había un registro de que lloviese. Y además construyó un arca en una montaña.
Entonces las posibilidades de navegación parecía una locura. Y eso hace que simplemente la gente que trabajó con Noé, esto ya es especulación mía, trabajara por el dinero, ¿no? No sé si usted ha trabajado por alguien, ese está loco, pero pues da trabajo. Pues yo no sé, está haciendo ahí una obra. ¿Y usted dónde trabaja? No, allá en el arca de Noé. Oye, ¿y es en serio lo de ese señor? Pues a mí me pagan. Y a mí me dicen que tengo que hacerla, yo hago lo que tengo que hacer. ¿Y cómo la van a bajar de allá? Dice que con un diluvio. Pues desde que a mí me den mi quincena, desde que a mí me paguen cada 30. Yo trabajo, es lo que sé hacer. Él tiene el dinero, tiene los recursos, pero él está con ese cuento. El Señor dice que será como en los días de Noé. ¿Y dónde viene la rebelión? Porque yo pensaba en esto y analizaba y leía estaba esta semana leyendo unos artículos y veía cómo simplemente las historias se repiten. Hoy en día, casi que creer en Dios es un acto de rebelión. Porque algo como la incredulidad casi que ya se está convirtiendo en una cultura. El no creer se está convirtiendo casi que en una cultura. Entonces, de pasar a ser como la norma, nos estamos volviendo como los que somos raritos. Porque creemos. Porque la incredulidad se nos volvió eso, una cultura. Y la rebelión implica eso, mantenerse en un principio, aun cuando ahora ser incrédulo es casi que una cultura. Incluso se utiliza a Dios ahora en memes, hay burla, se ridiculiza y ya no es un asunto de evidencia. La gente no cree porque no hay evidencias. No, ya la gente no cree sencillamente porque hay un problema en el corazón del hombre. Y es mucho más fuerte que las evidencias. Antes uno decía, se necesitan tener muchas evidencias para que la gente crea. Aún con evidencias existentes, la situación sigue siendo la misma, un acto de fe. Y entonces cuando Jesús dice, uno dice que tiene que ver lo que dijo Jesús, que en los días de Noé pasó. Yo estaba leyendo y dijo, uy, ¿hasta dónde hemos llegado? Como comentario de persona de tercera edad, ¿no? Diciendo, es que hasta dónde hemos llegado. ¿Cómo así? Que la incredulidad se está volviendo una cultura. ¿Dónde quedaron los valores morales, religiosos que nos dieron? Pues resulta que las sociedades han sido así. Y en los tiempos de Noé llegó un momento donde la incredulidad se convirtió en una cultura. Y hubo el testimonio de un hombre que empezó a hablar de la necesidad de volverse a Dios. Y que iba a crear un arca porque iba a venir un diluvio. ¿Ocurrió? Algunos dicen, sí, esa historia está rara. Pero entonces encontraron vestigios en el monte Ararat. Y entonces se supone que la segunda civilización nace en la Mesopotamia. En fin. Pero pensamos en esto que dice el Señor y me quedo con el principio. Como en los días de Noé, la gente simplemente vivía normal y de un momento a otro vino la gran sorpresa. Y en las sociedades ocurría lo mismo. Vemos a Elías, hubo un momento donde Elías, supuestamente todos volvieron a creer, pero volvió la curva a caer. Había más profetas de Baal que profetas de Dios. Y algún día Elías tiene que enfrentarse a 250 profetas de Baal. Y la norma era Baal. La normalidad era Baal. Lo establecido era Baal. Solo había uno que era considerado el rebelde. Elías. Elías que un día les dijo a los 250, que me parece curioso, ¿no? Si la norma es esa, si todos piensan así, casi que ponerlos a elegir era perder el tiempo, ¿no? Pero le dice a 250 y al pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? O Dios o Baal, elijan. Lo establecido que era Baal. ¿Qué dijo la gente? Baal. ¿Qué hizo Elías? Retó a los 250 profetas de Baal que pusieran un sacrificio y el Dios que respondiera con fuego, ese sería. ¿Sabe quién la tenía más fácil? Baal. ¿Saben de qué era Baal? Dios era el Dios del fuego. Y Elías les pone un reto de fuego.
dijo, vamos a poner a Baal en su zona cómoda. Oraron durante todo un día y nunca vino fuego. Elías oró unos segundos y dice que el fuego consumió el holocausto. Y eso que Elías la puso más difícil, llenó de agua el sacrificio, para que no sospecharan que había un truco. Nada por aquí, todo anegado. Oró unos segundos y dice que el fuego descendió. La gente está viviendo normal, todos pedimos señales, todos pedimos evidencias, todos queremos manifestaciones. Hace unos días hablábamos de que buscamos mucho los dones, poco el fruto, porque la Biblia habla del fruto. Pero curiosamente los dones son imitados por el mal, el fruto no. Una falsa profecía, falsos profetas, manifestaciones de lenguas, lugares donde hoy están profetizándole que vas a llenar las naciones, que te va a ir bien. La Biblia dice que llegarán algunos diciendo, Señor, no predicamos en tu nombre, no profetizamos en tu nombre, no hicimos milagros y no los conozco. Lo que quiere decir que los dones son imitables por el mal, pero el fruto no, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, el fruto del Espíritu. Es algo que no se puede imitar, es algo que se produce por el Señor. Y se da, y uno debe buscar más el fruto. Pues bueno, ellos simplemente estaban viviendo sus vidas, pidiendo señales, pero aunque las señales estaban, las evidencias estaban, no creían. Y por eso les digo que la creencia no tiene que ver con la evidencia. Usted puede poner todas las evidencias sobre la mesa y de pronto la respuesta va a ser de incredulidad. Jesús vino al mundo, Pilatos lo vio, Herodes lo vio, y aún teniendo al mismo Mesías en sus ojos y teniendo la evidencia, decidieron no creer. Entonces la historia se repite. Y entonces unos pocos terminan siendo los que se encargan de la rebelión. Y mi invitación hoy es a que nosotros nos mantengamos en la rebelión. Mi invitación es a que nosotros valoremos lo que creemos. No importa si los demás no lo valoran. No es nuestra misión, y esto puede sonar hereje, no es nuestra misión que ellos cambien de opinión. Nuestra misión es ser luz por si ellos quieren acercarse al Evangelio. Nuestra misión es estar también ahí para cuando podemos generar o buscar que ellos también conozcan el fruto de Dios, el amor, el gozo, la paz, la paciencia. Y más en un mundo donde evidencias o más en un mundo donde dones hay regados en cualquier parte. Así dicen, oiga, fulanito ahora es creyente. Y usted que es creyente dice, uy, ¿a dónde iría? ¿Dónde se metió? Y peor que lo llamo, oiga, ya estoy en lo mismo que usted. Y uno dice, ay Dios, ¿y qué es lo mismo que yo? ¿A dónde fue a parar usted? A la iglesia. No me diga eso. No, mira, no es lo mismo. No es lo mismo. Pueden haber muchas cosas, pero nuestro llamado sigue siendo hacer luz. En Hebreos nos habla otra parte de Noé, Hebreos 11:7, que están como los hombres de fe. Dice, por la fe Noé recibió una advertencia de Dios sobre algo que aún no se podía comprobar. Eso es lo que me impacta. Que Noé recibió una advertencia de Dios sobre algo que aún no se podía comprobar. Me parece bastante difícil predicar algo que todavía no se puede comprobar. Entonces imagínense el trabajo de Noé. Viene diluvio, convirtámonos. No sea infantil, no sea ingenuo, Noé, por favor, eso no se puede comprobar. Hay muchas cosas en la vida que no se pueden comprobar. Y hay muchas cosas que son sencillamente fe. Y cuando digo sencillamente no digo porque sea fácil creer. Dice, respecto a la advertencia de Dios, dice, construyó un barco muy grande para salvar a su familia. Con su fe Noé demostró que el mundo estaba equivocado y así recibió las bendiciones del que agrada a Dios. Y aquí está la clave de la rebelión. Dice que Noé demostró que el mundo estaba equivocado. ¿Usted se imagina 100 años construyendo un arca? ¿Usted sabe cuántos hate, hablando de términos de hoy, recibió Noé?
¿Cuánta gente de pronto fue allá a ver el arca y dijo, uff, eso va, claro, eso nos vamos a inundar? Y claro, de aquí a que el agua llegue hasta esa montaña, claro, Noé, bravo. Si al caso los únicos que tal vez no lo criticaban o murmuraban solo eran los trabajadores, porque tenían que cuidar el trabajo, ¿no? Dijo, a mí me conviene que él siga con su locura. Y mantuvo así, pero siempre advertía lo mismo. Y esa es mi invitación. Dice que Noé recibió las bendiciones del que agrada a Dios. Y esa es una posición que usted y yo podemos tomar, si es su deseo, por supuesto, de ser rebeldes, a que la incredulidad se haya convertido en una cultura. No vamos a atacar al que piensa diferente, vamos a bendecir al que piensa diferente, pero vamos a hacer luz para el que también piensa diferente, pero nos vamos a mantener en el principio, aún en los que piensan diferente.